ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. Finalmente, examinar alternativas que tienen los auditores para satisfacer la necesidad de automatizar el análisis de datos en auditoría. Para justificar, como siempre, en nuestro webinar mencionamos cuáles son las razones o motivos que nos llevaron a organizar o a elegir este tema. En esta oportunidad, eh, la justificación es que el análisis de datos o data analytics en auditoría es una exigencia de las normas de auditoría. Entonces, en primer lugar, para los auditores internos, la norma 1220.A2 del Instituto de Auditores Internos establece que al ejercer el debido cuidado profesional, el auditor interno debe considerar la utilización de herramientas de auditoría asistidas por computador y otras técnicas de análisis de datos. Entonces ahí está, el Instituto de Auditores incluye técnicas de análisis de datos dentro de las herramientas y las técnicas de auditoría que deben utilizar los auditores. Por otro lado, en la sección 1009 de las normas internacionales de auditoría, eh, hay una norma que es esta, relacionada con técnicas de auditoría con ayuda de computadora, en donde se provee lineamientos para el uso de técnicas de auditoría asistidas por computador, las cuales pueden utilizarse para muchos aspectos en auditoría, como por ejemplo pruebas de detalle de transacciones y saldos, procedimientos analíticos, pruebas de controles generales de tecnología, de información, pruebas a la integridad de los datos, pruebas a los controles de aplicación y comprobación de cálculos. Esa también es una norma de auditoría. Hay otra que es la NIA 401, Auditoría en un Sistema de Información Computarizado, en donde establece las normas y lineamientos que deben seguirse cuando se conduce una auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado. Bueno, en este punto, pues debo decir que hoy casi todas las empresas tienen ambiente computarizado, ambiente de sistemas de información. Entonces, prácticamente esto aplica no solamente para la auditoría financiera, que es a la que se refiere las NIAs, sino también para auditorías internas. Eh, entonces, es una aplicación universal para todos los tipos de auditoría. Hay otras razones que, bueno, también los estándares de ISACA, la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de Información, también explican lo que es eh, y justifican el uso de Data Analytics. Y ahí está una lista, la norma S5, planeación, la declaración 5, la declaración 6, desempeño del trabajo de auditoría, la 11, el uso de evaluación de valoración de riesgos en la planeación de la auditoría, la 12, materialidad en auditoría, la 14, evidencia, y además hay una guía, que es la guía G3, uso de técnicas de auditoría asistidas por computador. Todo eso nos lo proporciona ISACA. Entonces, hasta aquí, por donde quiera que lo veamos, una primera conclusión es que las normas de auditoría nos obligan a utilizar Data Analytics. Eso no es opcional, es una obligación. A pesar de la existencia de estas normas, eh, es bajo el porcentaje de utilización de herramientas y técnicas automatizadas de análisis de datos en los métodos y procedimientos empleados por los auditores. Eh, Posiblemente una de las razones por las que es baja la utilización es que eh, el apoyo de la gerencia de las empresas y de quienes dirigen las firmas de auditoría no es suficiente para lograr la adquisición y el uso de herramientas de software especializadas para análisis de datos en auditorías internas y externas.
También justifica este webinar el que pues a través de nuestra trayectoria hemos observado que en los programas académicos de formación de auditores que ofrecen las universidades y en cursos de posgrado en auditoría, control interno y revisación fiscal, es bajo el porcentaje de utilización de herramientas de Data Analytics en los contenidos programáticos en los laboratorios. Bien, el siguiente punto de la agenda es eh, mm, usos del análisis de datos en el ámbito empresarial. El propósito de incluir este tema es que pues hay unos términos que son usuales en el ámbito empresarial y que pues no son ajenos al interés, no deben ser ajenos al interés de los auditores. Empecemos por explicar qué es análisis de datos o data analytics y para ese caso hemos traído esta definición. Es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información que contienen esos datos. O sea que los datos, recordemos que los datos son los insumos de donde brota la información. Entonces el Data Analytic incluye esas dos facetas, los datos, la información y uno tercero al cual me voy a referir más adelante, que es el conocimiento. Son generadores de conocimiento. Entonces, este enfoque de análisis de datos es el que ha permitido a las organizaciones tomar mejores decisiones empresariales y hoy tiene una amplia aplicación en marketing, está también inteligencia de negocios, se habla de Big Data y se habla de otros términos similares que todos tienen que ver con análisis de datos. El análisis de datos se distingue de la extracción de datos por su alcance. Los extractores de datos clasifican los datos usando software sofisticado para identificar patrones de comportamiento no descubiertos y establecer unas relaciones escondidas. El análisis de datos se centra en la inferencia, el proceso de derivar una conclusión basándose solamente en lo que conoce el investigador. Este término ha sido utilizado por varios proveedores de software. Entonces, por ejemplo, Oracle y Cognos, así entre los más importantes, que han desarrollado herramientas de análisis de datos que hoy en las empresas las conocen genéricamente como inteligencia de negocios. Un ejemplo de esto, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito analizan los retiros y los patrones de gasto para prevenir el fraude o robo de identidad. Las compañías de comercio electrónico examinan el tráfico en los sitios web o de los patrones de navegación para determinar qué clientes son más o menos propensos a comprar un cierto producto o servicio basándose en compras previas a patrones de visualización. Esto mismo hacen los almacenes de grandes superficies, los hipertiendas, y lo está haciendo la banca para otros fines, también de mejorar el servicio. En fin, la aplicación cada vez es más extensa al punto de que hoy los profesionales en el análisis de datos son muy requeridos. Ya las universidades están ofreciendo posgrados en análisis de datos y eh, pues ese es una síntesis de lo que es eh, el tema de Data Analytics en el ámbito empresarial. Hay algunos términos que no quisiera dejar pasar, como el de minería de datos, tableros de control, tableros de información, paneles de visualización y otros términos que tienen que ver con este análisis de datos. La minería de datos es uno de ellos, una técnica específica que se enfoca en modelando y descubriendo conocimiento para propósitos predictivos en cambio de propósitos descriptivos. Mientras que inteligencia empresarial incluye análisis de datos que apoyan en agregación, o sea, diferentes fuentes,
combina diferentes fuentes para llegar a la data warehouse y de ahí combinarlos y producir información y producir conocimiento. Un concepto de inteligencia empresarial o inteligencia de negocios o business intelligence al conjunto de aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas técnicas enfocados a la administración y creación de conocimiento sobre el medio. Aquí el término conocimiento toma una importancia muy grande y en auditoría pues no podemos ser ajenos a esa influencia que la idea de generar conocimiento. Entonces es posible diferenciar los tres componentes, datos, informaciones y conocimientos, conceptos en los que se centra la inteligencia de negocios. Aquí hay un concepto del Instituto de Data Warehouse de inteligencia de negocios como la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permiten transformar los datos almacenados en información, esta en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan, a una estrategia comercial de la empresa. Entonces, la inteligencia de negocios debe ser parte de la estrategia empresarial, es parte de la inteligencia de la estrategia empresarial. Hay otro término que se utiliza a menudo que es el de Big Data. También se refiere a esto de inteligencia de negocios y de análisis de datos. Big Data Analytics es el proceso de recolectar, organizar y analizar grandes conjuntos de datos, llamados Big Data, para descubrir patrones y otra información útil. Todo esto conduce a lo mismo, todo esto es análisis de datos. Ejemplos de herramientas de análisis de datos, simplemente para información, el SAP Cloud for Analytics, es una plataforma de inteligencia de negocios que funciona del software como servicio, o sea, no hay que descargar ningún software, simplemente conectarse y utilizarlo. ¿Sí? El IBM Watson Analytics igualmente, IBM Marketing Analytics. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos de esas herramientas. Bueno, esto como para ubicarnos dentro del ámbito empresarial y viene nuestra primera pregunta de sondeo de opinión. ¿Cuáles herramientas de análisis de datos utiliza su empresa para apoyar la planeación estratégica y la toma de decisiones estratégicas? Como opciones de respuesta tenemos inteligencia de negocios, Balance Scorecard, herramientas de monitoreo continuo, GRCs, ninguna de las anteriores. Les agradecemos sus respuestas. Ok, bueno, esta pequeña encuesta nos dice que el 21% de las empresas representadas utilizan inteligencia de negocios, el 21% también Balance Scorecard, herramientas de monitoreo continuo un 11%, GRCs 4% y ninguna de las anteriores 50%. Bueno, también esto nos permite concluir pues que valió la pena hablar un poco del tema de el uso del Data Analytics en el ámbito empresarial, porque necesariamente los auditores tenemos que estar alineados con esa tecnología, alineados con esa estrategia empresarial. Como siempre, los auditores tenemos que estar alineados con el negocio al cual le prestamos servicios. Muy bien, continuamos. Muchas gracias. Ahora entramos en auditoría. Entonces, el análisis automatizado de datos para auditores.
Ya para abordar el tema a nivel de auditoría, nos hemos basado en un artículo que publicó en el año 2011 ISACA, que es un enfoque práctico de Data Analytics. Muchas de esas cosas permanecen vigentes. El desarrollo hoy va más adelante, pero todavía conservan vigencia. Entonces, digamos que Data Analytics, tal como lo definen en este artículo, comprende procesos y actividades diseñados para obtener y evaluar datos para extraer información útil. Vean que ya hoy a la información se le agregaron dos componentes, ¿cierto? Conocimiento y la toma de decisiones estratégicas. ¿Sí? Entonces, los resultados del Data Analytics pueden usarse para identificar áreas de riesgo claves, fraudes, errores o mal uso de los recursos de la organización. También sirve para mejorar la eficiencia del negocio, la efectividad de los procesos e influir en las decisiones empresariales. Hay muchos aspectos a considerar que a veces a los auditores les preocupa y a los gerentes, y es la parte de seguridad, la parte de protección de confidencialidad, la gestión de falsos positivos. Eso es normal que se presente en este enfoque. Isaka nos presenta un gráfico al cual quiero referirme, que tiene que ver con los niveles de madurez del Data Analytics. Entonces, el nivel más elemental es el ad hoc. El ad hoc se refiere a aquellos intentos que nosotros hacemos de una sola vez, como para ver cómo nos va y algún resultado obtenemos, pero todavía no nos decidimos a utilizarlo como un procedimiento, digámoslo así, rutinario. Entonces son como prototipos que hacemos para nuestros primeros pinitos, decimos, en análisis de datos, y los vamos puliendo, eso va madurando, y en la medida que veamos que eso sirve y genera buenos resultados, entonces ya pasamos al siguiente nivel de madurez hacia arriba, que es el nivel repetible o reutilizable. Es en donde ya eh, esas rutinas de software que de análisis de datos las eh, digamos, las ejecutamos periódicamente. Por ejemplo, decimos al final de cada mes vamos a ejecutar para nómina tales programas, para cuentas por cobrar tales programas, etcétera, de análisis de datos eh, que es repetible en auditoría, y eso es lo que generalmente llamamos los CATS, CAATS, las técnicas de auditoría asistidas por computador, eh, que se pueden utilizar en un ambiente. El siguiente nivel de madurez es centralizado, en donde hay un grupo de personas que ejecutan y analizan estos datos para beneficio de toda la organización, aunque también puede hacerse en forma descentralizada, y eso da origen a otra técnica de auditoría que se llama el software de auditoría multisitio, donde en vez de ejecutarlo en un solo sitio en la empresa, se ejecuta regionalmente en varias partes, y eso es lo que se llama eh, software de auditoría multisitio. Y otro se llama centros de competencia. El centralizado se llama centros de competencia. Ese es el siguiente nivel de madurez. Y el último nivel de madurez, que es el que está hoy pues vigente y de moda, tiene que ver con el monitoreo y la auditoría continua. Entonces ya hay empresas que hacen software, que hacen monitoreo continuo, o sea, en tiempo real, eh, que es una de las características del análisis de datos. O sea, eso es en cuestión de, ya incluye la información que surgió en el último momento, en el último minuto. O sea, siempre está con la última información haciendo el análisis y proporcionando conocimiento y proporcionando y soportando la toma de decisiones. Ahí está la auditoría continua, el monitoreo continuo, ese es
el último nivel de madurez. Dentro de las actividades de la auditoría continua, pues aquí vemos algo cíclico, que es la valoración de riesgos de manera continua y la valoración del control de manera continua. Entonces, fíjense ustedes cómo por ejemplo, la auditoría basada en riesgos en un ambiente continuo, o sea, en un ambiente de monitoreo continuo, de auditoría continua, es el nivel más avanzado, no solamente de análisis de datos para auditoría, sino en general de los enfoques de auditoría, que es la auditoría continua. Bueno, hemos incluido, para rematar esta parte, eh, mm, eh, un comparativo del análisis de datos en auditoría, estado actual y estado deseable. Entonces, dentro del estado actual, tenemos como primer punto que el auditor actúa más como un consumidor de conocimientos que como un generador de conocimientos para suministrar valor agregado a las empresas. Ese tal vez es el punto más importante. La auditoría generalmente, o muchos, la mayoría de los auditores actualmente, eh, si utilizan CATS, lo hacen con el propósito de repetir, de hacer como un reproceso de lo que ya ocurrió, simplemente para verificar se cumple o no se cumple, y ahí para, hasta ahí, pues son consumidores de conocimientos, pero no generan conocimiento. Esto de generar conocimiento es muy interesante. Yo quisiera ilustrar esto con un ejemplo que me ocurrió ya hace muchos años, cuando trabajaba para la banca, en en la ciudad de Medellín, me presenté ante el gerente con un reporte diciéndole, señor gerente, aquí están las remesas negociadas, vencidas, que llevan más de X días de vencidas. Quiero saber qué acciones ha ejercido usted para cobrar esa plata de acuerdo con las normas establecidas. El señor gerente me miró, la primera reacción de él es, ¿por qué a usted le dan ese reporte, ese listado, y no me lo dan a mí, que soy el gerente? Y tuve que decirle, no, señor gerente, es que este reporte no lo produce el sistema de información que tiene el banco. Ese reporte lo produzco yo como auditor con una herramienta de software. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, ese ejemplo me parece enriquecedor porque ahí ilustra pues las diferencias entre ser un consumidor de conocimiento que se dedica a verificar y ahí para, ahí termina su trabajo, y otro que va más allá de eso y es el generador de conocimientos. Entonces, el auditor de hoy todavía está más pegado a ser consumidor de conocimientos que generador de conocimientos. En el estado deseable es que el auditor actúe más como generador de conocimientos que como consumidor de conocimientos para las empresas. El segundo punto, el análisis de datos se realiza mediante pruebas de recorrido, partiendo de las entradas hacia las salidas, con el enfoque de auditoría alrededor del computador y a veces con el computador. En el en estado deseable, el análisis de datos utiliza un enfoque basado en datos, partiendo de las salidas, o sea, de las tablas, de las bases de datos y de los archivos de computador hacia las entradas. Es un análisis que se hace con el computador y a través del computador, ¿sí? O sea, ya ponemos al computador a hacer trabajo de análisis, ¿sí? Eh, el número 3, el estado actual, decimos, no se utilizan herramientas especializadas en análisis de datos. El uso mayoritario puede ser el de hojas de cálculo para analizar muestras de grandes volúmenes de datos. En el estado deseable, cuando el auditor tiene herramientas de software de auditoría especializadas, puede analizar la totalidad de los datos que reciben en grandes bases de datos y archivos de computador. Eh, Otro aspecto que debo mencionar es el uso del enfoque reactivo de la auditoría, o sea, después de los hechos o riesgos materializados para realizar análisis de los datos. Entonces, con frecuencia uno ve que le dicen, mire, es que tengo tal problema
necesito que ustedes vengan y examinen a ver cómo fue que pasó, ya todo eso es como un enfoque después de que los riesgos se han materializado. La idea del análisis de datos, tal como se concibe a nivel empresarial y que debe aplicar la auditoría, es un enfoque proactivo y predictivo de la auditoría, o sea, antes de la ocurrencia o materialización de los riesgos. También en el numeral 5 se ve que hay un uso limitado o no aplicación de algunas normas de auditoría, como las que ya mencionamos, ¿sí? Eh, o sea, los auditores no cumplen con las normas de auditoría. Muchos auditores no cumplen con las normas de auditoría, ¿sí? Ya con el análisis de datos, pues se da un mejor cumplimiento a estas normas. En el numeral 7, bueno, ahí nos faltó el número 6. Excúsenme, pasamos directamente al 7. ¿Sí? Entonces, la dependencia en el estado actual, se nota mucho todavía la dependencia de la auditoría hacia el Departamento de Tecnología de Información para acceder y obtener los archivos y tablas de la base de datos que necesita analizar. Muchas veces, la mayoría, pues obviamente la gente de tecnología tiene sus prioridades, no es que no le quieran colaborar al auditor, sino que tiene otras prioridades. Entonces, en el estado deseable, la independencia y autonomía del auditor para acceder y descargar los archivos y tablas de las bases de datos que necesita analizar. O sea, ya con un software especializado y unos protocolos que tienen con la gente de sistema, ya el auditor entra y descarga los datos que necesite para analizarlos sin tener que depender del área de tecnología. Eso es lo ideal y eso es lo que permiten estas herramientas. El uso limitado o no utilización de herramientas de software de auditoría asistidas por computador, CATS. Entonces, muy poco o no tienen CATS. En el estado deseable, lo normal es que se tengan bastantes CATS para las diferentes operaciones. O sea, por cada operación hay un sinnúmero de CATS. Se va automatizando el proceso de la auditoría. ¿Sí? En el número 9, la falta de apoyo o limitado apoyo de la gerencia para la adquisición y uso de CATS con destino a los auditores internos y externos. Bueno, si la gerencia no apoya la adquisición de herramientas o si el auditor no tiene los elementos, los argumentos necesarios para convencer a la gerencia de que necesita herramientas, pues no la va a obtener. Número 10, finalizamos ahí, la no disponibilidad de herramientas de software de análisis de datos para la fundamentación teórica de los estudiantes en programas académicos de formación de auditores y en cursos de posgrado en auditoría, control interno y revisiones fiscal. Realmente son contadas las universidades que tienen herramientas de análisis de datos y de auditoría para los laboratorios que hacen en los programas de formación de auditores, ya sea a nivel de pregrado o a nivel de posgrado, y eso pues se refleja actualmente en el nivel de las personas que ejercen la auditoría. Hay unas análisis, dentro del análisis automatizado de datos en auditoría, aquí hay unas herramientas que queremos compartir con ustedes que sirven para auditoría. Está la IDEA, como software generalizado de auditoría, Interactive Data Extraction and Analysis, el ACL, Audit Control Language, y también la tendencia a hacer software a la medida, programas escritos, in-house o por terceros para un propósito específico. Estos programas se pueden hacer, sin embargo, si usted mira la parte del retorno de la inversión y el análisis costo-beneficio, pues es mucho más costoso hacer software que, eh, que comprar o alquilar el software que existe en el mercado. Hago énfasis en alquilar porque ya con el software que está en la nube, usted no necesita descargarlo, simplemente utilizarlo si compra el arrendamiento. Rutinas de auditoría incorporadas en el software de aplicación también es una técnica que no se utiliza mucho, pero que está disponible y no es nueva.
rutina de auditoría incorporadas en el software de aplicación, módulos que llaman SARF y SCARF, y el software de auditoría continua y monitoreo continuo, por ejemplo, el Creditware Monitor. Ese es un software. Hay otras herramientas que no son específicamente de auditoría, pero que pueden utilizarse para auditoría, como son los paquetes, por ejemplo, de inteligencia de negocios, que los hay muchos, los paquetes estadísticos, como en SPSS, de Stata, el Tableau Software y el TeamMate Analytic. Ya les decía que la norma 1009 se refiere a los CATs. Entonces simplemente quisiera, ¿qué pasó? Quisiera referirme a esta gráfica en donde está algo que les decíamos partiendo de las salidas que están en tablas de las bases de datos y en archivos de computador. Vamos a hacer análisis, vamos a hacer extracción, vamos a hacer auditoría de datos. Lo que en este momento más se hace es auditoría de datos. Pero si nosotros le agregamos los componentes de análisis y extracción, vamos a generar conocimiento. ¿Sí? Y todo eso lo podemos hacer con CATS, partiendo de las salidas hacia las entradas. Eso es lo que ilustramos aquí en este enfoque, en vez de las tradicionales auditorías hechas con base en pruebas de recorrido. Esas CATs nos van a permitir que hay una lista de usos que van desde el análisis de consistencia de los datos individuales y relacionados, pruebas de detalle, procedimientos analíticos, pruebas a control generales, muestreo estadístico, comprobación de cálculos, lo que también se llama simulación paralela, y construir pistas de las transacciones a través de una técnica que también se llama de auditoría, que se llama registros extendidos. Viene nuestra segunda pregunta para sondeo de opinión sobre cuáles herramientas de análisis de datos o Data Analytics utiliza su empresa para aplicar los procedimientos de auditoría. Entonces tenemos como opciones de respuesta el desarrollo de software in-house, software generalizado de auditoría, herramientas de auditoría continua, monitoreo continuo, rutinas de auditoría incorporadas y ninguna de las anteriores. Por favor, esperamos su respuesta. Bueno, su respuesta nos dicen que un 7% utiliza desarrollo a la medida, el 41% utiliza software de auditoría generalizado, como IDEA y ACL, herramientas de auditoría continua y monitoría continua un 10%, rutinas de auditoría incorporada un 14%, bueno, ¿sí? Y ninguna de las anteriores un 38%. Bueno, esto nos indica pues que hay que incrementar el uso, que se justifica tratar este tema, profundizarlo, analizar los beneficios que se derivan, principalmente en lo que se refiere a la generación de valor agregado por parte de los auditores utilizando Data Analytics. En la siguiente gráfica, eh, ahí incluimos una serie de, digamos, de técnicas que pueden aplicarse en las diferentes fases del proceso de auditoría. En planeación,
Ahora en la parte práctica vamos a ver algunas como la estratificación. Aquí mencionamos, por ejemplo, el análisis del RER, o registro de eventos de riesgo ocurridos que hoy tienen muchas organizaciones, o de incidentes y problemas. En evaluación de control interno también, en pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, en comunicación de resultados y para el seguimiento. O sea, en todas las fases de la auditoría esto tiene aplicación. La otra, tercera pregunta de sondeo de opinión es: ¿cuáles técnicas de análisis automatizado de datos en auditoría utiliza actualmente su empresa? Entonces, por favor, les agradecemos sus respuestas. Entonces, sus respuestas nos dicen que el 60% está utilizando muestreo estadístico, estratificación el 13%, comprobación de cálculo 57%, verificación de registros repetidos 23%, verificación de registros faltantes 23%. Muy bien, sobre esto, ahora en el caso práctico, vamos a ver algunas de estas cosas. Eh, los resultados de la encuesta nos indica que pues ya la auditoría está entrando eh, con bastante énfasis en estos temas del análisis de datos. Ahora viene el caso práctico, entonces le concedo la palabra a Soraya, la ingeniera Soraya, quien va a presentar el caso práctico. Muy buenos días. A continuación les voy a presentar mediante ejercicios prácticos las diferentes alternativas de técnicas de análisis de datos que son aplicables a los procedimientos de auditoría. También les voy a presentar la forma cómo automatizar dichas operaciones y la forma cómo se generan las CATs o técnicas de auditoría asistidas por computador para incrementar la eficiencia, la productividad, la eficacia y el valor agregado en las auditorías. Como veníamos hablando, el auditor puede utilizar herramientas desde Excel hasta herramientas más sofisticadas y especializadas en análisis de datos para auditores. En este momento yo voy a utilizar la herramienta de análisis de datos que es Aridea. Esta también se puede decir que es un CATS o una herramienta de auditoría asistida por computador que está alineada a las buenas y mejores prácticas de auditoría utilizadas a nivel mundial. A continuación, en cada uno de estos segmentos les voy a ir explicando y mostrando en el software cada una de las funcionalidades y los ejercicios prácticos o los análisis que yo podría realizar utilizando la herramienta. La primera funcionalidad que vamos a ver es generar estadísticas de campos numéricos. El software cuenta con una funcionalidad que se llama generación de estadísticas de campo para tres tipos de campo o tres tipos de datos, que pueden ser numéricos, campos tipo fecha y campos tipo hora. Con las estadísticas de campo tipo numérico yo puedo conocer los indicadores estadísticos, algunos indicadores estadísticos como la desviación típica o estándar, la variancia, la kurtosis y el promedio. También puedo conocer las ventas netas totales o puedo identificar las facturas con cantidades o valores inusuales como cantidades en cero o valores negativos.
Por ejemplo, un indicador estadístico de la desviación típica nos dice que es una medida de dispersión, en un conjunto de datos que puede ser, por ejemplo, el precio de venta de los productos, que nos indican cuánto puede alejarse los valores o cuánto puede variar el valor, en este caso puede ser el precio de los productos respecto al promedio o la media de todos esos valores. Este indicador estadístico, por tanto, nos permite eh, identificar probabilidades de ocurrencias de algún evento o también nos permite eh, identificar si hay picos en las variaciones de los precios de los productos. Entonces, en este momento me voy a ir al software IDEA. En este momento deben estar visualizando la interfaz del software. En la parte izquierda, previamente, para efectos de la presentación, yo cargué 3 archivos, los cuales voy a utilizar para representarles a ustedes estos ejemplos, que pueden observarlos en la parte izquierda donde dice explorador de archivos. Entonces, yo cargué un archivo de facturación que contiene el detalle de las facturas en un periodo de tiempo, que es el que está visualizando aquí, que se encuentra activo, que contiene los campos, el número de la factura, la fecha de la factura, el vendedor, al cliente al que se le vendió, el código del producto, las cantidades, el precio unitario, el impuesto y el total. Y un archivo de vendedores. A continuación, con tan solo hacer clic en este botón que dice estadísticas de campo, el software me genera automáticamente las estadísticas de campo para los 3 tipos de datos que les comentaba hace un momento. Entonces, aquí numéricos, tipo fecha, tipo hora no muestra porque el archivo no tiene campos tipo hora. Para los campos tipo numérico tenemos el número de factura, el vendedor, las unidades, cantidad, todos los campos numéricos que tiene la tabla. Hablábamos en la parte de abajo que él me muestra estos indicadores estadísticos, la varianza muestral, desviación estándar poblacional, la varianza poblacional, la simetría y la kurtosis. También dentro de los análisis que le mencionaba, la herramienta me permite mostrar las cantidades o los registros con valor en cero, número de elementos a cero, por ejemplo, aquí en cantidad, lo que me muestra en color azul es que yo puedo ver más a fondo o en detalle a qué corresponde esos registros con cantidad en cero. Estos 2 registros. Asimismo, los valores negativos, por ejemplo, en el campo impuesto, me muestra que hay un valor negativo, lo cual se puede decir que no es razonable tener en un archivo de facturación un valor negativo. También lo puedo ver aquí más al detalle. Esta información yo la puedo exportar o extraer a otro archivo. ¿Qué más análisis podríamos hacer? Conocer las ventas netas totales, identificar las facturas con valor a cero. Entonces, aquí con el valor neto, el valor absoluto, la cantidad de registros que tiene el archivo, estas estadísticas o indicadores nos los genera automáticamente el software. Seguimos las estadísticas tipo fecha. ¿Qué podemos hacer con las estadísticas tipo fecha? Podemos extraer las ventas realizadas en días diferentes a los de la operación de la empresa, es decir, por ejemplo, las ventas o las transacciones realizadas en días domingo o en días sábado, conocer la fecha inicial y fecha final del archivo o de la tabla, o identificar operaciones por rangos de fechas. También puedo conocer el mes con mayores ventas en el año. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Utilizando estas estadísticas de campo tipo fecha, donde me muestra la fecha más temprana, la fecha más tardía. Entonces aquí yo puedo ver a qué registro corresponde esa fecha. Me identifica las transacciones
realizadas en días diferentes a los de la operación de la empresa. Por ejemplo, los elementos en día domingo, aquí donde dice 10, que hubieron 10 facturas realizadas en día domingo, yo las puedo ver aquí en más detalle y puedo guardar esta información en otro archivo de datos que lo voy a llamar facturas en domingo. Hago clic en aceptar. Vuelvo aquí a mi archivo. También puedo, estas estadísticas también me muestran las cantidades de facturas generadas por mes, elementos en enero, en febrero, en cada uno de los meses del año. Igualmente puedo identificar el mes en el que más se vendió, que en este caso es el mes de julio. Para concluir, sobre estas estadísticas de campo, o esta funcionalidad que es muy importante, es que es muy útil en la fase de planeación de la auditoría, ya que me permite obtener un análisis inicial del archivo o identificar algunas inconsistencias o errores, y también me permite identificar áreas claves en donde profundizar mi análisis o mi auditoría. Es decir, que esta funcionalidad responde a una crítica que con frecuencia nos hacen a los auditores, que por estar viendo los árboles no nos permiten ver el bosque. Entonces, lo que nos provee este archivo es el perfil de los datos del archivo, es decir, que nos permite ver el universo o el bosque. Continuando con nuestra gráfica, seguimos aquí con la funcionalidad de generar totales de control. Existen varias formas de ver totales de control con la herramienta. A continuación lo que vamos a utilizar es la función resumen que tiene el software, que es lo mismo, que es similar a decir la sumarización o totalizar. Entonces yo voy a totalizar las ventas por clientes y por productos e identificar el producto que más se vendió en el año. Continúo aquí con mi archivo de facturación y voy a generar un resumen o a totalizar por valores clave. ¿Cuál viene siendo el valor clave? Producto. Entonces aquí me dice campo a resumir, le digo el código del producto. ¿Qué campos numéricos yo voy a sumar por cada producto? Yo puedo sumar la cantidad, el impuesto y el total. Y le doy un nombre a mi archivo de salida que viene siendo, lo voy a colocar resumen por producto. Ya hago clic en aceptar. Entonces aquí tengo los 6 productos, ordeno, en donde me dice que el producto que más se vendió con 913 registros fue el producto 5. Haciendo clic aquí también los puedo ver en detalle, igualmente los puedo guardar o extraer a otra tabla. Y dijimos que también iba a totalizar las ventas por vendedor. Igualmente aplico la funcionalidad por vendedor y que me totalice la cantidad, el impuesto y el total de las ventas. Y le digo aquí el nombre del archivo resumen por vendedor. Hago clic en aceptar. Ya tengo aquí mis análisis. Ya identificamos el producto que más se vendió y a continuación otra de las funcionalidades que tiene el software o análisis que yo puedo realizar es el cruce o combinación de archivos, lo que algunos conocemos como join, o cruces entre archivos, de acuerdo a diferentes tipos de unión. Entonces, la primera prueba respecto a esto, voy a identificar los clientes que exceden sus límites de crédito. Tengo aquí el archivo de facturas, perdón, es este.
El archivo de facturas, para yo conocer los clientes que se excedieron de sus límites de créditos, debo hacer nuevamente un resumen por cliente. Entonces, por resumen por cliente, nuevamente totalizo el impuesto del total, resumen por cliente. Hago clic en aceptar. Y ya tengo aquí clasificada la información por clientes. Ahora lo que yo necesito saber es si esos clientes excedieron sus límites de crédito, para lo cual yo debo realizar un cruce o una combinación de archivos contra el archivo de maestro de clientes de la empresa. Entonces, el que tengo aquí. Entonces, voy a utilizar la funcionalidad unir. En el software se llama unir. Me muestra dos tablas. Aquí está la de resumen por cliente. Doy aquí en seleccionar. Selecciono la otra tabla contra la cual yo voy a combinar o a cruzar, que es la tabla del maestro de clientes. Hago clic en aceptar. ¿Qué campos quiero que me muestre? Le voy a decir que me muestre el límite de crédito del cliente, el nombre y el apellido. Hago clic en aceptar. Le debo indicar un campo en común que tienen esas dos tablas, que viene siendo la clave primaria, que viene siendo el ID del cliente, y en la tabla secundaria es el número del cliente. Hago clic en aceptar. Le doy un nombre. Entonces le digo clientes con límite de crédito. Clientes con límite de crédito. Ahora el software de una forma gráfica me muestra cada uno de los tipos de unión que yo puedo aplicar. Con tan solo colocar el cursor aquí encima me muestra cada uno de los tipos de unión. En este caso, el tipo de unión que yo voy a aplicar es todos los registros en archivo primario. Es decir, que cada que él encuentre una coincidencia, él me va a completar la información del límite de crédito o la información de la tabla secundaria. Entonces, ahora nuevamente hago clic en aceptar y voy a observar los resultados. Ahora aquí lo que tenemos una tabla es con cada uno de los clientes el nombre, apellido y sus límites de crédito. El análisis. El análisis que yo puedo realizar aquí es que ya teniendo esta información, yo podré comparar aquellos clientes que se excedieron de sus límites de crédito. De una vez lo vamos a hacer. Entonces, para esto yo voy a hacer una extracción directa en donde voy a obtener las diferencias, a obtener esos clientes en donde la suma de todas sus operaciones excede los límites de crédito. Voy a hacer una extracción directa que le voy a llamar clientes excedidos. Donde le voy a decir que el campo, aquí me muestra, aquí le debo ingresar la ecuación de forma, el software me muestra acá abajo cada una de las columnas o campos que yo con tan solo dar doble clic acá en el nombre del campo, que es el total suma, es decir, la suma de todas las operaciones de cada cliente, que si es mayor al límite de crédito, hago doble clic acá abajo, valido la ecuación, me dice que tengo una ecuación correcta, valido y hago clic en aceptar. Y me dice acá donde dice el resultado en la parte inferior que 86 registros o clientes exceden sus límites de crédito. Como pueden observar,
Aquí en este campo es mayor al límite de crédito. Esta función unir de la que hablamos hace un momento, también yo puedo realizar diferentes tipos de uniones para identificar, hacer cruces en nómina, por ejemplo, para identificar empleados que ya se han ido de la compañía, o para identificar empleados que no están recibiendo el pago de la seguridad social, también identificar proveedores ficticios en la empresa o que no se encuentran dentro del maestro de proveedores de la empresa. Continuando con los análisis. Continuando con los análisis, aquí les tengo otras de las funcionalidades que se pueden aplicar o técnicas de análisis que se pueden aplicar como la estratificación. Que esta funcionalidad también me permite obtener el perfil de los datos del archivo, pero esta vez clasificando la información o totalizando la información por rangos de valores de las facturas. ¿Para qué nos sirve en la auditoría? Nos sirve para identificar dónde se encuentra concentrada la mayor parte de la información. De forma rápida, voy a hacer la demostración de esta funcionalidad. Entonces, nuevamente vuelvo a mi archivo de facturación. Voy a este botón que dice estratificación. Aquí. ¿Qué tengo aquí? El software me pregunta qué campo yo voy a estratificar. Yo le digo que el campo que voy a estratificar es el campo total de cada factura y qué campo voy a sumar por cada rango o estrato. Entonces yo le voy a decir que me sume la cantidad, el impuesto y el total. Aquí el software me sugiere un incremento de 10.000, que lo vamos a dejar así, y me calcula automáticamente el límite inferior, que este es el valor, el menor valor que tiene este campo total. Entonces, yo le puedo dar clic en cada una de estas filas para que él me vaya creando los rangos o estratos, hasta el estrato número 6, que me cree un resultado y le voy a llamar estratificación por totales. Hago clic en aceptar y observamos el resultado. ¿Qué nos muestra este resultado? Aquí cada uno de los estratos con el límite inferior, el límite superior, la cantidad de registros, el porcentaje de esos registros respecto al universo del archivo o al 100% de los datos y la cantidad que me representa ese rango. El valor, sí, aquí. Aquí lo cambié al campo total, que es más representativo para el análisis que estamos realizando. Entonces, también en total me muestra el total por cada rango. Y el porcentaje de ese total respecto al 100% de los datos. ¿Qué nos dice? Que en el rango 1 se encuentra la mayor cantidad de registros, que son 901 registros, que corresponden a 1.847.036 pesos vendidos, pero acá donde dice esto es excepciones al límite superior, nos dice que hay 16 registros que yo los puedo ver. Estos 16 registros me representan en ventas un número mayor. Sí, que me representan el 84,59% de las ventas. Es decir, que el valor más significativo o la materialidad la encontramos aquí en este rango, en donde están estas excepciones, estos 16 registros. Es más significativo que profundizar en análisis en esta cantidad de registros que viene siendo 901, que esta vienen siendo las hormiguitas que son de menor importancia relativa.
Entonces, mi auditoría yo la profundizaría o la enfocaría en esta área de interés, en estos 16 registros. ¿Vale? Para, para continuar con el análisis aquí de forma rápida, pues les quería hablar de otras técnicas que utiliza como la detección de gaps o registros omitidos que nos representan cada una de las interrupciones en la secuencia de los números, que puede ser aplicable a números de facturas, números de cheques, números de orden de compra. También me permite identificar registros repetidos por duplicados exactos o por lógica difusa o duplicados aproximados, detectar facturas omitidas, eso ya se los mencioné, y otras técnicas de análisis de datos como también me permite calcular el vencimiento de la cartera por edades y en vista de que apremie un poco el tiempo, pues vamos a continuar con nuestro sondeo, con un sondeo. Nuestro último sondeo de opinión. ¿Cuáles beneficios son evidentes del análisis de datos automatizado en auditoría? Pueden seleccionar entre la eficiencia de la auditoría, la eficacia, la productividad, la confiabilidad de los resultados y la calidad en la auditoría. Ya pueden votar. Venga, le activo el micrófono. Aquí ya está activado su micrófono. Si quiere la cámara. No. Ay, ya. Bueno. Bueno, los resultados de este último sondeo de opinión nos indican, colóquelos, nos indican, que el 28%, bueno, ninguno cree que esto le va a producir eficiencia, ¿sí? El 28% dice la eficacia, el 32% mayor productividad, el 20% confiabilidad y el 20% calidad de la auditoría. Bueno, yo creo que pues nos sorprende un poco que ninguno haya seleccionado eficiencia, que tiene que ver con el costo-beneficio, bueno, pero entendemos la, la razón. Por ejemplo, esta, desde el punto de vista de eficiencia, la reducción de costos de viaje, por ejemplo. Cuando usted tiene toda la información centralizada en una base de datos, en vez de mandar personas a Cali, a Medellín a hacer el trabajo, usted lo puede hacer aquí centralizado y se ahorra costos de viáticos, de avión o de transporte, etcétera, y lo hace más rápido y por correo les envían los resultados para que le den respuesta, por ejemplo. Eso es eficiencia cuando uno lo mira desde el punto de vista de costo-beneficio. Bueno, les agradecemos. ¿Dónde está? Ahora vienen las preguntas que tengan. Entonces, ¿no hay preguntas?
Bueno, como no hay preguntas, entonces pasamos al... No, ok, muy bien. eh, en la siguiente... Sí, ya. Ya. Bueno, aquí les permitimos invitarlos sobre alrededor de este tema de técnicas automatizadas de análisis de datos para auditores. Hemos programado 8 webinars. Ahí están las fechas. Son de 2 horas. También van a tener un diseño similar, pero un poco más extenso. Son de 2 horas. Una parte teórica y una parte práctica. Los invitamos a considerar la posibilidad de asistir y inscribirse en estos webinars. El primero sería en abril 26. Eh, y pues solo nos resta agradecerles su participación, presentarles excusas porque nos excedimos un poquito en el tiempo. Eh, esperamos que nos sigan acompañando en nuestro webinar y desearles que tengan un feliz descanso en estos días santos y pero hasta pronto. Muchas gracias por su asistencia.